Buenas tardes, queridos radioescuchas. Les habla Ezequiel Venosa Salgado en su programa Por Nuestras Raíces, a cargo de la Comisión de Comunicación de la CGCIP, Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. En esta ocasión es un programa grabado en Radio Chinelo.mx y, como lo hemos hecho anteriormente, daremos a conocer la fecha que, según nuestro calendario Tonalpowali, corresponde al año Yey Acatl, 3 Carrizo o 3 Caña, correspondiente al 2015 del calendario actual, y a la veintena número 15 del Atcahualo, y al día Mactlactli Huancé, 11 Casa, el 12 de marzo. También tenemos la grata presencia de nuestro compañero y amigo Silvestre Beltrán, recordándoles también que nos pueden escuchar a través de la retransmisión en Radio 1005 del 100.7 de FM, así como en nuestra página de YouTube como CGCIP Morelos. También pueden mandarnos sus dudas y comentarios a la página de Facebook como CGCIP Morelos. En nuestro programa trataremos temas muy interesantes que ojalá y les guste, que tienen que ver con las fechas de esta semana de marzo. Nos referimos a la vida y obra de don Vasco de Quiroga, el importante tema de México, país de brazos abiertos para los refugiados del mundo, la vida de Ana Frank y otros temas que sin duda serán muy interesantes. Así es, Cheque, pero ¿qué te parece si pasamos con un poco de música primero? Claro, se trata de la canción de Gloria Tatabasco. Gloria Tatabasco del dueto Zacán. Claro. Gloria Kauno, Tatabasco indespartió. Semisikingun iskungue, kuche patria, amichotan iswandak sindukineske, wandak amakipia. Gloria Kauno, Tatabasco indespartió. Semisikingun iskungue, kuche patria, Michoacán iswandak sindukineske, wandak amakipia. Camorelos, cinture, barcuretas, capturis con caparin antorchas, cahuitzin, dichec, valores pacus, capatria premiare, huelgas indi. Tu escar clarín celestial, salmerquel, cuche de raza, camichoagan iswandak sindukineske, wandak amakitea. Gloria yo no, Tatabasco son para ti. Con tu corazón diste fe, diste amor a mi patria, y este Michoacán es testigo que fuiste ternura y bondad. A Morelos las clases tú le diste, Señor, encendiste las antorchas de ayer, derramaste tu valor y la patria te premia y te da su amor. Fuiste clarín celestial,
orgulloso te dice Michoacán. Hermosa pirecua michoacana. Bueno, sí, como tú dices, sé que es una hermosa canción, interpretada por el de Tozacán, hacia un gran hombre y su trabajo, en lo cual, en un momento Cheque nos pasará a decir acerca de lo que fue Tatabasco. Sí, antes de iniciar este tema tan interesante e importante, no nada más para Michoacán, sino para todo nuestro país, recordemos que el próximo 12 de marzo se cumplen 5 meses con 14 días de la desaparición forzada por parte de las fuerzas del Estado mexicano de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala. Seguimos exigiendo su presentación con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La memoria de nuestro pueblo mexicano siempre estará fresca. Y ya entrando en el tema, el próximo 14 de marzo se cumplen 450 años de la muerte de don Vasco de Quiroga, un hombre extraordinario, considerado padre de los indígenas purépechas de Michoacán. Su fecha de nacimiento todavía no se sabe a ciencia cierta. Para unos, por ejemplo, para Juan José Moreno, nació en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, España, en 1470. Según el padre Fintambe Barren, en 1478. Y otros autores dicen que en 1488 o bien en 1479. Y el 3 de febrero como el día de su nacimiento. Incluso se dijo que había nacido en Michoacán, hijo de Tanganzuan, el rey purépecha II, versión que fue completamente descartada. Aunque hay dudas acerca del lugar donde estudió, se considera la Universidad de Salamanca como lugar, escuela, donde estudió leyes. De origen noble, como lo demuestra su escudo de armas que legó después al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo y que ahora tiene la Universidad Michoacana. Para el año de 1515, con datos más fidedignos, pues ese año termina su carrera de abogado. En el año de 1525 se le designa juez de residencia en Orán, posición española en África. Junto con Pedro de Godoy, son escogidos para negociar con el rey moro Tremesín el pacto de paz entre su país y España. En 1530 es designado miembro de la Audiencia de México. Se enfrenta a los oidores Nuño de Guzmán, Matienzo y Delgadillo, que habían sido unos tiranos, unos sátrapas que atacaron vilmente a los aborígenes, a los indígenas, y fueron acusados hasta España, y el rey ordenó una investigación en 1531. Después de la investigación, desde luego con la gran presencia de don Vasco de Quiroga, estos tipos fueron mandados presos a España. A Nuño de Guzmán se le atribuye el asesinato precisamente del gran rey purépecha Tanganzuan II, en una forma muy vil. En 1532 forma parte de la segunda audiencia y empieza a manifestarse abiertamente su apoyo a los indígenas de México. Funda el hospital pueblo llamado Santa Fe, que alberga a 120 familias nahuas y ñañús, donde practicó las ideas humanistas de Tomás Moro, que leyó a través de su Utopía, de San Ignacio de Loyola, con sus ejercicios,
y de las repúblicas ideales de Platón y Luciano. Evangelizó siempre con el ejemplo, respetando la dignidad indígena, y en base a la práctica de la iglesia primitiva, a través del trabajo. Defendió a los indígenas contra la esclavitud. Se enfrentó inclusive a Carlos V, que lo tenía en gran ponderación, cuando éste derogó la ley contra la esclavitud en su célebre Información en Derecho en el año de 1535. Para 1537 es designado obispo de Michoacán, teniendo como sede Tzintzuntzan, pero que él cambia a Pátzcuaro. Su territorio abarcaba los estados del actual Michoacán, Colima y Guanajuato, y partes de Jalisco y de Guerrero. En 1539 inicia su extraordinaria labor pastoral, ya en serio y con la finalidad de llevar el evangelio auténtico a los indígenas. Muere el 14 de marzo de 1565 en Uruapan. Se tiene la leyenda, y que todavía se conserva, que al pasar por un arroyuelo en Paracho dejó su huella, y todos los indígenas desde aquella época y hasta la fecha siguen pisando esa huella para que no desaparezca. Es una bonita tradición de los indios purépechas. Se enfrentó a los encomenderos, tuvo de enemigos al obispo de Guadalajara, inclusive al obispo de México, por su afán de defender la dignidad del indígena. Inclusive estuvo a punto de participar en el Concilio de Trento, pero debido a la falla en su barco que lo llevaba, tuvo que llegar ya cuando estaba este concilio, ya en sus últimos momentos. Llevó a indígenas a España para defender su posición como personas inteligentes y de gran corazón. Su obra hasta la fecha perdura. ¿Quién no ha tenido en sus manos o ha querido tener en sus manos una guitarra de Paracho? Paracho es a nivel internacional una de las cunas de la fabricación de guitarras. Entonces, él abre ese taller en ese pueblo de Paracho, y en Santa Clara inicia la fabricación de artículos de cobre, sombreros y redes en Erongarícuaro y Jarácuaro, herrería y cerrajería en San Felipe, tejidos en Nurio, Copácuaro y Aranza, curtido de pieles y zapatería y guarachería en Teremundo, y alfarería en Tzintzuntzan, Patamba y Santa Fe. En Pátzcuaro inicia en gran escala el arte el arte plumario que se estaba perdiendo en nuestros antiguos pueblos. En Lucas y en Quiroga y en Uruapan, el arte plumario, y en Pátzcuaro la fabricación también de cobijas y colchas en San Juan Parangaricutiro, que por desgracia a raíz del volcán de Parangaricutiro se perdió esta tradición de la fábrica de cobijas, de colchas. Hasta la fecha, la huella de Tata, no nada más en el arroyo de Paracho, sino en la huella cultural de México, está presente. Un gran hombre que recordamos en este programa por nuestras raíces y a través de todas las voces de Radio Chinelo. Qué bonita historia que nos cuentas, Cheque.
y me parece que importante al grado de que, como tú dices, cada año la huella se sigue pisando para recordar a una sola persona. Todo un grupo recordando a una sola persona me parece muy importante. Bueno, ¿qué te parece? Pasemos a las noticias. Claro, compañero. Vamos a empezar con las noticias locales. Y esta nos llega de la jornada. Es muy actual y corresponde a toda esta temporada de calor y hasta que inicien las lluvias. Morelos se encuentra en estado de emergencia por la gran cantidad de incendios forestales. Cientos de hectáreas de bosque son afectados por el fuego debido a las altas temperaturas y al viento que se da en estos meses. Además, por desgracia, por la falta de prevención de los ciudadanos, que con el cigarro, que al no apagar sus fogatas donde calientan sus alimentos, permiten que una chispa inicie el incendio. Es alarmante porque ahorita estamos rebasando 57 incendios en lo que va de estos meses de calor. Interesante. Bueno, por otra parte, FBI, Colombia e Israel capacitan a mando único en Morelos. Instructores de Israel, Colombia y Estados Unidos, específicamente el FBI, iniciaron la capacitación de elementos de la Policía del Mando Único en temas de principios básicos de actuación policial, primer respondiente y preservación del lugar de los hechos o escena del crimen. Todo ello alineado al nuevo sistema de justicia adversarial. Así lo afirmó el gobernador Graco Ramírez en la inauguración de la Academia Estatal de Estudios Superiores de Seguridad, donde dijo que el programa oficial también incluye profesionalizar a los policías en educación media superior. A lo cual yo me pregunto, ¿también están estudiando en derechos básicos? ¿Van a defender realmente al pueblo o simplemente están aprendiendo a cómo golpear mejor? Buena pregunta, Silvestre, porque en realidad cuando se tiene conciencia y se es responsable, no es necesario traer policías del extranjero, principalmente de países que se han, ahora sí que distinguido por ser represores. Así es. Es una tristeza, pero bueno, es nuestra realidad. Vamos a dar paso entonces al otro segmento. ¿A la siguiente canción? Y a la siguiente canción, claro. Bueno, pues en la siguiente canción tenemos una canción de un grupo que se llama Los Rodríguez y su canción Sin Documentos. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el
toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Ay, quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Muy bonita canción que nos da pie para el siguiente segmento de nuestro programa, que nos va a tratar nuestro compañero Silvestre Beltrán, que se trata precisamente de que México ha sido un país magnánimo con los migrantes, con los que tienen problemas en el mundo, y ha acogido a muchos que necesitan de asilo. Vamos a escuchar este importante tema. Bueno, como tú dices, México ha sido uno de los países más importantes a la hora de recibir a gente que por diversas razones ha tenido que salir de su país, ya sea porque se encuentran en zonas de guerra o porque son buscados por su propio gobierno para matarlos. Entonces México siempre se ha vanagloriado en su derecho hacia la vida de las personas, y aunque a lo mejor lamentablemente se le implica más a los extranjeros que a los propios mexicanos, porque incluso dentro de nuestro país el gobierno también tiene que a veces donde mucha gente tiene que escapar de aquí. Pero antes de nada quisiera dar un dato previo de cómo inicia la migración a México. A partir de la independencia se tiene la concepción de que México es un territorio inmenso, pero no había tantos mexicanos en ese entonces como los hay ahora. Entonces se inicia como un proyecto de colonización donde invitan a otros países a mandar gente para hacer pequeñas colonias. Entonces en varias partes de la República, principalmente en Veracruz y en Mérida, podemos encontrar varias colonias de descendientes extranjeros. Entonces me parece que sería un dato importante. Ya después, pasando a los refugiados, hemos visto muchas veces, por ejemplo, la Guerra Civil Española, que al verla perdida, varios españoles tuvieron que venirse para acá. También vemos la dictadura en Argentina, en donde, debido a la gran represión hacia los protestantes en contra del gobierno, tuvieron que venirse para México corriendo. Y algunos de ellos, al terminar la dictadura, tuvieron la posibilidad de regresar a México, regresar a su país, Argentina, pero otros, encariñados con el cariño que le dio este pueblo, se quedaron aquí. En ese caso estaba recientemente viendo un documental llamado Los que llegaron, donde habla mucho acerca de esa información, se los recomiendo. Es de parte de Canal 11, está en YouTube, búsquenlo. Y entonces me gustaría hacer la reflexión de que sí, en efecto, México es un país querido por otros debido al apoyo incondicional que siempre se ha mostrado. Incluso en las grandes tragedias, en los grandes terremotos, tenemos aquí un orgullo mexicano que son los topos, que apoyan a cualquier nación que tenga problemas de derrumbes o terremotos. Van y apoyan, incluso si no tienen fondos, los consiguen. Entonces yo creo que esa es una muestra de la grandeza que tiene este pueblo, que desafortunadamente el gobierno utiliza en decremento del mismo.
al decir, bueno, yo he apoyado a los pueblos y demás, a las otras naciones, pero conmigo no se metan. Yo sí quiero chingar a mi gente, es mi problema, no se metan conmigo. Y un claro ejemplo de ello es Cuba. Cuba en su momento, antes de que fuera la Revolución Cubana, el Che Guevara, Fidel Castro y todos ellos vinieron aquí refugiados y estuvieron aquí tranquilos y apoyados, podríamos decir en ese entonces, por el gobierno, de mientras no metas nada aquí a México, no hay problema. Entonces, al regresar a Cuba y ganar la revolución, una de las cosas que ha hecho Cuba es instruir a las guerrillas de otros países para que tengan éxito, pero solamente hay una guerrilla en todo el mundo a la que no apoyan, que es a la guerrilla mexicana. En honor a que los dejaron aquí pasar, no apoyan la guerrilla mexicana. Entonces, en decremento vemos que si bien el pueblo recibe a los demás extranjeros y aquellos en necesidad, el gobierno aprovecha esa situación para gloriarse el mismo. Y no es así. Así es, compañero Silvestre, el gobierno nunca ha estado a la altura de su pueblo, salvo raras excepciones como el gobierno de Juárez, el gobierno de Cárdenas. Se pueden contar con las manos, en los dedos de una mano. Sin embargo, el derecho de asilar a extranjeros en problemas siempre ha sido una bandera de México, y el pueblo siempre ha estado a la altura de las necesidades de nuestros hermanos extranjeros que lo necesitan. Así es. Perfecto. ¿Te parece pasamos a las noticias? Claro. Vamos a pasar a una noticia y me da mucho gusto iniciar con esta información, esta noticia y también invitación, porque el próximo sábado 14 de marzo celebra 38 años de transmisión el programa ¿Quién canta?, del gran compositor y cantante Don Cruz Mejía Arámbula. Un programa que ha dado oportunidad a muchos artistas mexicanos que en ningún otro lugar, en ninguna otra radiodifusora o mucho menos televisora se les había dado oportunidad. Y ahora, por ejemplo, tenemos al grupo Tambuco, a grandes cantantes, entre ellos el Guache, que ha estado con nosotros aquí, que programamos sus canciones, y otros tantos que sería muy largo enumerar, ¿sí?, que han logrado fama internacional inclusive. La coordinadora de grupos culturales indígenas y populares y su programa Por Nuestras Raíces felicita a Crucito, como le decimos con cariño, y le desea muchos años más de éxitos radiofónicos y discográficas. Viva quien canta. Bueno, por otra parte, nuevo recorte al gasto en México por otros 124,000 millones de pesos. El nuevo recorte del presupuesto que aplicará la Secretaría de Hacienda en 2016 puede ser mayor al que anunció para este año, de 124,300 millones de pesos, si los precios del petróleo permanecen en niveles mínimos o descienden aún más, advirtieron especialistas. Puede haber un faltante en el presupuesto 2016 de alrededor del 0.5% del PIB. Pensamos que si no se puede recuperar los precios del petróleo, va a haber un recorte que puede ser de la misma magnitud o algo mayor que el de este año, dijo en entrevista a CNN en español Carlos Serrano, economista en jefe para BBVA en México. Yo creo que es interesante esta nota que nos dan, y recordándoles que nuestros grandiosísimos diputados decidieron recortarse la grandiosísima cantidad de 100 pesos, que les afectará porque ya no se podrán comprar unas tortas. Muy sacrificados. Así es. Qué tremenda situación vivimos en México. Despertemos. Ahora vamos a dar paso a la alegría de la música. ¿Qué toca ahorita, compañero Silvestre? Esta es una canción de música docta del periodo clásico, que nos encontramos con el gran compositor a nivel universal llamado Beethoven, con su Claro de Luna.
con esta hermosa melodía del Ludwig van Beethoven, damos paso a otra hermosa manifestación humana, la vida que escribió en su diario de Ana Frank. A pesar de todos sus sufrimientos, terminó diciendo: a pesar de todo, creo en la humanidad. Adelante, compañero Silvestre. ¿Podré escribir algo importante alguna vez? Espero que sí, porque en lo que escribo puedo plasmar todo, mis pensamientos, mis ideales y mis fantasías. Fueran las palabras que, como tú bien dices, escribiera en su diario una pequeña niña judía de Alemania, una pequeña niña que soñaba con ser escritora, y que tal vez si no hubiese sufrido lo que sufrió, podríamos ahora estar hablando no solamente de su diario, sino de incontables libros que nos hubiesen llevado a distintos mundos. Anneliese Marie Frank, como mejor conocida como Ana Frank, nació en Frankfurt del Meno, es Alemania, y fue la segunda hija de Otto Heinrich Frank y su mujer Edith Hollander, una familia de judíos alemanes cuyo padre, Otto, había participado como teniente del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Tenía una hermana mayor llamada Margot. Junto con su familia tuvo que mudarse a la ciudad de Ámsterdam, huyendo de los nazis. Allí sus padres le regalaron un diario al cumplir los 13 años. Muy poco después, su familia tuvo que ocultarse en un escondrijo, llamado la Architux o el anexo de atrás, como la llamó en su diario, situado en un viejo edificio en el Prinsengracht, un canal al lado occidental de Ámsterdam, y cuya puerta estaba escondida tras una estantería. Allí vivieron durante la ocupación alemana, desde el 9 de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944. En el escondite había 8 personas: su padre Otto y su madre Edith Frank, ella y su hermana Margot, Fritz Pfeffer, un dentista judío al que Ana dio el nombre de Albert Dussel en su diario, y la familia Van Pels, identificada como Van Damme en el diario, formada por Hermann y Augustus Van Pels y el hijo de ambos, Peter. Durante aquellos años, Ana escribió su diario, en el que describía su miedo a vivir escondida durante años, sus nacientes sentimientos por Peter, los conflictos con sus padres y su vocación de escritora. Pocos meses antes de ser descubiertos, empezó a reescribir su diario con la idea de publicarlo tras la guerra. Después de más de 2 años, un informador neerlandés guió a la Gestapo, que era la policía alemana, a su escondite. Fueron arrestados por Grune Polizei, el 4 de agosto de 1944. Y un mes después, el 2 de septiembre, toda la familia fue trasladada en tren de Westerbork, campo de concentración en el noreste de Holanda, hacia el campo de concentración de Auschwitz, viaje que les llevó 3 días. Mientras tanto, Miep Gibbs y Beb Boskugel, 2 de las personas que los protegieron mientras estuvieron escondidos, encontraron y guardaron el diario y otros papeles de Ana. Ana, Margot y Edith Frank, la familia Van Pels y Fritz Pfeffer no sobrevivieron a los campos de concentración nazis, aunque August Van Pels murió durante las marchas entre campos de concentración. Margot y Ana pasaron un mes en Auschwitz y luego fueron enviadas a Bergen-Belsen, donde murieron de tifus en marzo de 1945, poco antes de la liberación. Solo Otto logró salir del holocausto con vida. Miep le dio el diario, que editaría con el fin de publicarlo con el título del Diario de Ana Frank, que ha sido ya impreso en 70 idiomas. El memorial en honor de Ana Frank y Margot está ubicado en el lugar donde estaba la fosa común correspondiente a la barranca donde murieron, en el campo de concentración de Bergen-Belsen. También el lugar donde estuvieron escondidos sigue todavía, y es actualmente el Museo de Ana Frank, donde se conserva su diario, y cualquier persona que guste ir para allá puede verlo. Qué bonita historia, y es un grito también de alerta y un grito a la conciencia de los actuales judíos
que están cometiendo barbaridades con sus propios hermanos, los palestinos. Ana Frank está más viva que nunca. Su pensamiento a favor del hombre, a favor del ser humano, tiene que ser una bandera para todos los que estamos todavía con vida. Gracias, compañero Silvestre, qué bonita reseña, qué bonita información de Ana Frank y desde luego su diario. Pasamos a las noticias, ahora las internacionales. Bueno, Apple celebra el Día Internacional de la Mujer. La tienda de aplicaciones de Apple adelanta la celebración del Día de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, con libros, películas y apps a precios especiales. Aplicaciones de productividad como Evernote y OnePassword están disponibles de manera gratuita. El club de entrenamiento Nike Fitness para mujeres y Strava GPS para correr son algunas de las apps en promoción sobre salud y estilo de vida. El precio de los álbumes seleccionados para la efeméride van de 70 hasta 180 pesos, que incluyen a populares cantantes como Beyoncé, Madonna y Taylor Swift. Películas como Los Juegos del Hambre, Gravedad y La Chica del Dragón Tatuada son algunas de las películas disponibles para alquilar o comprar a precio especial en la App Store. Sí, una noticia muy triste. Nos dice Irina Bakova, directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, que deliberadamente han destruido herencias culturales como la milenaria ciudad de Nimrod en Irak, que fue arrasada con vehículos pesados. Esta ciudad, que data de hace 3.300 años. Aquí cabe una reflexión, compañero Silvestre, compañero Chucho. ¿Cómo es posible que se llegue a ese extremo de destruir nuestra propia cultura, nuestra propia herencia cultural, nuestra propia memoria como seres humanos? Pero también cabe la pregunta, ¿llegarían a esos extremos los islamistas si no fuesen atacados en su territorio, saqueados en sus riquezas naturales por las fuerzas imperialistas mundiales? Pues lo que yo pienso es que lo mismo que piensa Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es, pero mientras, por ejemplo, estos países que tienen la desgracia de ser ricos en petróleo son invadidos, son prácticamente masacrados, tienen que en última, ahora sí que instancia, defenderse. Como eso no justifica desde luego la destrucción de un legado cultural que no nada más pertenece a los iraquíes o a los árabes, sino a toda la humanidad, ¿sí? No estamos justificando, no estamos aceptando eso como una cosa natural, pero debemos también de pensar hasta qué grado ofenden a los pueblos para llegar a esos extremos terribles de destrucción de la propia herencia cultural humana. Bueno, ¿te parece que pasemos a la siguiente canción, Cheque? Sí, claro, que es muy bonita también. Es el bolero de Ravel.
bueno, esta hermosa canción que nos transporta en nuestros sentimientos a otras galaxias, a otros momentos de la vida. Nos da pie también para darles algunos detalles de un gran nacionalista hindú. Nos referimos a Mohandas Karamchand Gandhi, que nació en el año de 1869, líder de la independencia hindú. Siendo abogado, formado en la República de Gran Bretaña, inicia su lucha por los oprimidos desde el periódico Indian Opinion. Pacifista. Se basa, porque era gran admirador de don León Tolstoy, aquel gran escritor ruso, en el pacifismo anarquista que promovía don León Tolstoy, ¿sí? Y llegó, desde luego, pugnando por ser fiel a la conciencia, llegó a la desobediencia civil, siempre promulgando y proponiendo la paz. Su movimiento, que revolucionó el pensamiento libertario del mundo, siempre fue en el marco de la no violencia. Luchó por la independencia de su país, algo que todos los pueblos podemos hacer y debemos hacer, defendiendo el territorio. Esto es, que cada pueblo tiene derecho a usufructuar sus riquezas en su provecho y no ser producto de la avaricia de pueblos o de gobiernos más bien extranjeros que llegan a saquear las riquezas de los pueblos del mundo. En este caso nos referimos a Inglaterra, que dominaba al 100 al pueblo hindú. Es la lucha de Mahatma Gandhi, alma grande, como le conocemos cariñosamente. Y él, con su no violencia, pero sí con su resistencia civil organizada, y a través inclusive de llegar a implantar una nueva fase de lucha, una nueva forma de lucha, que es la huelga de hambre o el ayuno, como le decimos, logró primero hacer entender al pueblo que debían de cuidar y de defender sus recursos naturales. Su gran marcha de cientos de kilómetros desde Delhi hasta el Océano Índico para reclamar su derecho a la explotación de la sal que los ingleses habían usurpado, exclusivos para ellos. Ellos lucraban con la sal de los hindúes. Esa gran marcha que cubre una etapa gloriosa de las luchas de los pueblos, la encabeza Mahatma Gandhi y logra con ese hecho minar la fuerza económica de la metrópoli de Inglaterra y dar un salto cualitativo muy importante en la lucha por la independencia de la India. Hacemos notar que esa marcha de la sal, una increíble odisea del pueblo encabezada por Gandhi, logró lo mismo que otra medida importantísima de tipo económico, o sea, el de no comprar telas, el hacer que los hindúes hiciesen sus propias vestimentas. Y ahí tenemos esa gran figura que ha trascendido en los tiempos. Tenemos a Gandhi con su rueca haciendo su hilo para sus ropas, y a los hindúes no comprándole ningún elemento textil a la metrópoli.
minando con ello la economía de Inglaterra. Eso, como ejemplo, lo podemos hacer en los países que estamos sujetos a una terrible penetración imperialista. Nosotros debemos de tener en cuenta que si cortamos su poderío económico, estamos dando pasos agigantados para obtener nuestra libertad, nuestra independencia, por lo tanto, nuestra felicidad. Vaya un recuerdo de nuestro programa Por Nuestras Raíces de la CGCIP a nuestro gran ejemplo, Mahatma Gandhi, alma grande. Bueno, también recordándoles la invitación que tienen para este sábado, para aquellos compañeros de la región oriente a la reunión rumbo al Congreso de los Pueblos de Morelos, que se estará llevando a cabo en AMIL 5, donde el registro estará desde las 9 de la mañana. También recordándoles que el Congreso será hasta el 22 de abril en el Polideportivo 1 de la UEM, aquí en Morelos. Y con esto nos despedimos. Bueno, agradeciéndoles que nos hayan escuchado una vez más, agradeciéndole también a Chucho de aquí de Radio Chinelo, que hoy nos acompaña en los controles, recordándoles que también nos pueden escuchar en la retransmisión en Radio 1005 del 100.7 de FM, en la página de YouTube como CGCIP Morelos, y sus dudas y comentarios nos los pueden mandar a la página de Facebook como CGCIP Morelos. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Nos vemos hasta la próxima.